Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 8 conformado por Natalia Cantillo, David Galeano y Mauricio Velázquez. Como caso clínico tenemos un paciente masculino de 63 años quien fue diagnosticado hace 2 meses de cáncer de pulmón con múltiples metástasis. Este desarrolla trombosis venosa profunda al recibir la quimioterapia. El paciente asiste a consulta con el hematólogo debido a que la trombosis es una complicación relativamente frecuente en pacientes con cáncer. A pesar del uso de warfarina y heparinas de bajo peso molecular, la condición fue un deteriorante. El médico tratante indaga sobre el uso de rivaroxaban en un esquema inicial y un esquema complementario, con la finalidad de evitar complicaciones de la enfermedad como una amputación de miembro inferior. Además, el médico tratante considera importante buscar alternativas de anticoagulación diferente a la heparina en inyecciones subcutáneas, debido a que esta genera una carga física importante en el paciente. Nuestro paciente pesa 85 kilos. La pregunta pivote formulada es la siguiente. ¿Cuál es el beneficio de rivaroxaban por vía oral 15 miligramos 2 veces al día como terapia inicial durante los primeros 21 días a 3 meses y 20 miligramos una vez al día por 6 meses como terapia complementaria en pacientes con diagnóstico de cáncer en términos de recurrencia de tromboembolismo venoso dentro de 6 meses a partir del episodio de tromboembolismo venoso en comparación con heparinas de bajo peso molecular, dalteparin en inyecciones subcutáneas diarias de 200 unidades kilogramo durante un mes y posteriormente 150 unidades kilogramo hasta completar 6 meses? A continuación, se exponen los componentes de la pregunta y los estudios con la mejor evidencia disponible son revisiones sistemáticas de la literatura y ensayos clínicos aleatorizados. Para la búsqueda de la literatura, usamos las plataformas PubMed, Embase y Cielo, usando los términos y conectores resaltados en pantalla, y el artículo que se encontró que servía es el artículo que se ve en pantalla. Además, hicimos un pequeño resumen de los que hicieron los investigadores, cuyo objetivo principal era evaluar si el inhibidor del factor 10A rivaroxaban era una alternativa para el tratamiento de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer. Ahora seguiremos con el análisis del estudio. Lo primero será determinar la validez interna de este. Para esto nos preguntaremos inicialmente qué tan serio es el riesgo de sesgo. Esto incluye responder las siguientes preguntas. ¿Los grupos empezaron con el mismo pronóstico? ¿Los pacientes en los grupos de estudio eran similares con respecto a los factores pronóstico conocidos? Y sí, definitivamente los grupos empezaron con el mismo pronóstico. Se realizó una aleatorización, tal como se mencionará más adelante, que implica una mayor probabilidad de que suceda un balance entre los factores pronósticos, sean conocidos o no, entre ambos grupos. Ahora, el tamaño de la muestra es grande y esto contribuye a una menor probabilidad de que se presente un desbalance entre los factores. Por otro lado, al analizar las características basales de los participantes, se evidencia una similitud en términos de los factores pronóstico conocidos. La segunda pregunta es, ¿fueron los pacientes aleatorizados? Y sí, los pacientes fueron aleatorizados a recibir dalteparina o rivaroxaban utilizando un programa de computador que tomaba en cuenta las siguientes variables: la estratificación por etapa de enfermedad, el recuento basal de plaquetas, el tipo de tromboembolismo venoso y el riesgo de coagulación por tipo de tumor. Además, se realizó una segunda aleatorización a aquellos pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda, que se les aplica una ultrasonografía y si se observa esta trombosis, fueron seleccionados para recibir rivaroxaban o placebo. Muy bien, para la tercera pregunta tenemos, ¿fue la asignación aleatorización enmascarada? Muy bien, para la asignación de los medicamentos no hubo un enmascaramiento. Se hizo un estudio de tipo open label, donde tanto los médicos como los pacientes son conscientes de la intervención que se está administrando. El hecho de no enmascarar, digamos que la intervención, da una mayor probabilidad de sesgo. Sin embargo, estos estudios son muy buenos para las intervenciones que son muy parecidas entre sí. ¿En qué medida se cegó el estudio? ¿Los grupos se encontraron pronósticamente balanceados conforme el estudio fue avanzando y al culminar el estudio? Si bien, tal como se mencionó, se realizó una aleatorización, se asevera que el enmascaramiento no se lleva a cabo durante todo el estudio. Por ejemplo, el personal de la prueba, los participantes y los investigadores no fueron enmascarados durante la asignación del tratamiento. Respecto al seguimiento, no se menciona si existe o no este proceso durante los exámenes realizados a los participantes. Cabe resaltar que durante la evaluación de los resultados posiblemente presentados en primarios o secundarios, se implementó un comité central que sí fue enmascarado durante la asignación del tratamiento. De esta manera, respondiendo a la segunda pregunta, probablemente no se mantuvo un balance adecuado en lo que se refiere a los factores pronósticos conforme el estudio fue avanzando. ¿El seguimiento fue completo? Sí, se realizó en intervalos de 3 meses hasta cumplir 12 meses, luego en intervalos de 6 meses hasta cumplir 24 meses. Se realizó examen físico y paraclínico de rutina y además tomografía de ultrasonido si era clínicamente indicado. En la tabla en el cuadro rojo nos muestran el retiro de los pacientes y las razones, ya sea decisión del paciente, decisión clínica, pérdida del seguimiento o ya no eran elegibles para continuar.
Consideramos que el artículo especifica muy bien qué fue pasando con los sujetos y que nos dan esas razones de retiro. Además, en el cuadro de arriba nos muestran en aquellos pacientes en los que se detuvo la intervención y las razones de esta, ya sea muerte, recurrencia del tromboembolismo, retiro de consentimiento u otros eventos adversos. ¿Se analizaron los pacientes en los grupos que se asignaron al azar? Muy bien, para esta pregunta vamos a recordar que se hizo una aleatorización de los pacientes donde vimos aquellos que tomaban rivaroxaban y aquellos que tomaban deltaparina. Estos dos grupos eran homogéneos y estaban siendo seguidos de la misma manera. Encontraron que los pacientes que realmente salían del estudio era porque morían. Solo hubo 11 pacientes que tuvieron que ser tomados por intención de tratar. Estos fueron así tomados por razones operativas, tales como inicio de tratamiento por razones de distribución o el anterior consumo de deltaparina. ¿El estudio fue detenido muy pronto? Esta pregunta se realiza con el propósito de observar si es posible que se haya sobreestimado el efecto de la intervención, ya que esto caracteriza a los estudios detenidos prontamente. Por otro lado, en este tipo de estudios se puede llegar a omitir información de gran relevancia. En este sentido, en el estudio se refleja que inicialmente se planteó contar con 530 pacientes para la aleatorización inicial y 300 para la ulterior. Los autores mencionan las razones de por qué no se logró este cometido, pues se finalizó con una muestra de 406 pacientes para la primera aleatorización y de 92 para la segunda. Ellos consideran que el reclutamiento fue más lento de lo anticipado como justificación para lo sucedido con la primera aleatorización y que era impertinente no cerrar con los 92 pacientes para la segunda aleatorización. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué tan extenso fue el efecto del tratamiento? Generalmente los ensayos clínicos aleatorizados monitorean resultados dicotómicos, que es el caso del artículo. En este sentido se reportan las siguientes proporciones. 18 de 203 individuos, es decir, el 9% de los tratados con dalteparin, presentaron recurrencia de tromboembolismo venoso dentro de 6 meses. Y 8 de 203 individuos, es decir, el 4% de los tratados con rivaroxaban, presentaron este resultado. A partir de esto se realizaron los siguientes cálculos con base en la tabla número 2 presentada en el artículo. Primero, el riesgo relativo. Con el tratamiento rivaroxaban existe una disminución del riesgo de que se presente el desenlace. Lo segundo es la reducción absoluta del riesgo. Sobre esto, el beneficio total del tratamiento rivaroxaban es un 4,92% de reducción en la tasa del desenlace. También calculamos la reducción relativa del riesgo. En los pacientes tratados con rivaroxaban se reduce el riesgo del desenlace en un 55%. Y por último, el número necesario a tratar. El número de personas necesarias para prevenir un desenlace es 20. La siguiente pregunta es: ¿qué tan precisa fue la estimación del efecto del tratamiento? Para reducción de riesgo relativo de 0.55, el intervalo fue de menos 0.053 a 0.820. Esto lo que nos indica es que el rivaroxaban evita la aparición de eventos de tromboembolismo venoso y que además, como este estimador se encuentra dentro del intervalo de confianza, pues probablemente se acerca al valor real del desenlace. Además, el valor nulo no está dentro del intervalo, lo cual nos dice que los resultados son estadísticamente significativos. Se ahondará en la validez externa del estudio. Nos preguntaremos cómo podemos aplicar los resultados a nuestro paciente. Esto corresponde a la tercera sección de este análisis. Entonces, ¿los pacientes del estudio eran similares a nuestro paciente? Efectivamente, nuestro paciente cumple con algunos criterios de inclusión del estudio, como por ejemplo el presentar un cáncer activo, un diagnóstico confirmado de tromboembolismo venoso, una edad mayor a 18 años y un peso mayor a 40 kilogramos. Por otro lado, no le aplican ninguno de los criterios de exclusión. Ahora bien, otra de las estrategias para responder a esta pregunta es preguntarse si existe una razón convincente por la que estos resultados no apliquen a nuestro paciente. En este sentido, no existe ninguna razón convincente para no aplicarlos. Así, sería posible garantizar con confianza los resultados obtenidos en el estudio a nuestro paciente. ¿Se consideraron todos los resultados importantes para el paciente? Y sí, el resultado importante era evitar la recurrencia de tromboembolismo venoso para evitar la embolia pulmonar, muerte, insuficiencia venosa crónica y síndrome posttrombótico. Estos desenlaces importantes no se evaluaron y estos desenlaces se relacionan con la calidad de vida del sujeto, por lo cual consideramos que esto es una limitación y que podría evaluarse en siguientes estudios. Sin embargo, en términos generales, consideramos que se evalúa correctamente el desenlace principal y esos desenlaces secundarios de sangrado mayor y sangrado no relevante clínicamente, que también son eventos importantes a evaluar cuando se da un anticoagulante. ¿Qué tratamiento formularía? ¿Vale la pena en términos de riesgos y costos? Se encontraron resultados realmente parecidos para ambas intervenciones. Sin embargo, se encontró que hay un mayor riesgo de sangrado por parte de rivaroxaban con respecto a la dalteparina, al igual que un riesgo mayor de sangrado menor, clínicamente significativo. Debido
la falta de enmascaramiento, concluimos que no existe evidencia de suficiente calidad para preferir la terapia con rivaroxaban sobre la terapia con deltaparina, por lo cual nos depuramos por el tratamiento clásico con heparinas de bajo peso molecular. Muchas gracias por su atención y estas son las referencias bibliográficas.